Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En Israel el rey debía servir al pueblo y no mandarlo, pero el poder enceguece, y quien lo ejerce puede pensar y actuar en consecuencia, que tiene derecho a todo y sobre todos. Cualquiera de nosotros en el lugar que ocupemos, podemos también sentirnos tentados a tener derecho sobre los demás, simplemente porque pensamos que somos el que manda. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón a Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot, el israelita, tenía una villa en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: «Dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres te pagaré su valor en dinero». Pero Nabot respondió a Ahab: «El Señor me libre de cederte la herencia de mis padres». Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot, el israelita. «No te daré la herencia de mis padres». Se tiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó:
¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Él le dijo, porque le hablé a Nabot, el israelita, y le propuse, véndeme tu viña, o si quieres te daré otro a cambio. Pero él respondió, no te daré mi viña. Su esposa Jezabel le dijo, ¿así ejerces tu realeza sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot, el israelita. En segunda escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad, con ciudadanos de Nabot. En esa carta escribió, proclamen un ayuno y en la asamblea del pueblo hagan sentar a Nabot en primera fila. Hagan sentar enfrente a dos malvados, que atestiguen contra él, diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, conciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo con lo que les había mandado Jezabel. Según lo que estaba escrito en la carta que les había enviado, proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot en primera fila. Enseguida llegaron dos malvados que se le sentaron enfrente y atestiguaron contra él diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas, y mandaron decir a Jezabel, Nabot fue apedreado y murió. Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido matado a pedradas, dijo a Ahab, ya puedes tomar posesión de la viña de Nabot, esa que él se negaba a venderte, porque Nabot ya no vive, está muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot estaba muerto, bajó a la viña de Nabot, el israelita, para tomar posesión de ella. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías el Tisbita. En estos términos, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, así habla el Señor, has cometido un homicidio, y encima te apropias de lo ajeno. Por eso así habla el Señor. En el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Oye mi clamor, mi Rey y mi Dios. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjala también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le devuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la técnica cristiana, queridos amigos, que nos propone el Señor. Y se dan cuenta que siempre, siempre apunta de nuevo a qué cosa? Y a la generosidad. Y la generosidad que implica desprendimiento. Y el desprendimiento que implica para nosotros saber que esta es una actitud esencial
y fundamental del hombre. Y como decía San Agustín de Hipona, él decía y acentuaba directamente que la humildad. 3 veces hoy y la monja acuérdame, si ustedes quieren ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, 3 cosas, la bella pona. Primero, ser humilde. Segundo, ser humilde. Tercero, ser humilde. Es decir, reconocer, saber quiénes somos nosotros. Humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y desde aquí entonces, queridos amigos, nosotros vamos a entender todas estas frases que de cierta manera surgen también desde adentro como una organización. Esto que escuchamos aquí es la famosa ley del talión. Y este ya fue un gran avance en la sociedad de su tiempo. Esta pues es la ley de Hammurabi, ¿verdad? Y más o menos se calcula el año 5000 a.C., ¿verdad? ¿Y cuál era antes la ley? Si yo me iba y le mataba a alguien de tu familia, entonces esos que se sintieron ofendidos porque le mataste a una de su familia, o huigay, o ñarmaigay, o yucabaite la oimia y el de familia, o yucabaite, da ella, o ande va de yuca, sino que o yuca cuantoña, a todo. No me interesa, porque en dere yuca, ale, o lo que sea, o así controversia, peleas, ¿entiendes? Entre tribus, entre familias, entre naciones. Entonces, la ella pues bueno, debe ir a ayudar o exterminata, pero la famoso genocidio. Ojo por ojo, diente por diente. Como en estas guerras últimamente que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, desaparece por algo que sucedió, por algo que me hiciste. Bueno, entonces Jesús aquí nos dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora viene la novedad del Evangelio, queridos amigos. ¿Cuál es la forma de construir el reino de Dios? ¿Cuál es el instrumento esencial para que nosotros podamos realizar el plan de salvación, queridos amigos? Yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. No hagan frente al que les hace mal. Esto no quiere decir, queridos amigos, que uno no tiene que hablar, decir y buscar la verdad, porque algunos entienden ahí, no hacer frente y al que hace el mal, que es ladrón, es quinta, ya pues ya todo mondado, lo que sea. No, no quiere decir eso, sino que verdaderamente confrontar con los elementos positivos del Evangelio de Jesucristo. Y entonces por eso después va a continuar. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Y aquí te dice, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Upebeyan de valetere y mana lleva de y toda llevete a X, pero le desafía y le dice, bueno, a ver, peor, se no pasan guay. O sea, le estás cuestionando y le estás diciendo, de Utama la ella puede ver. O sea, es un cuestionamiento en el fondo, lo que el Señor nos está proponiendo. Es decir, ya que la de realidad, ya que vean de pirebe, ya cuá, va y con la ella puede cueteran, va el arella posea, era upea, upea es jaende a ver y meinare, ainara ella pues a ver upea vio. O sea, es un cuestionamiento profundo y un cuestionamiento muy serio, ¿verdad? Entonces, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, el que te hace un juicio por esas cosas. Es decir, vos tenés que ser capaz entonces, bueno, aquí está, no hay ningún problema. Ella puede. Pero no simplemente porque te entregas, un entreguista, sino que a través de esto estás haciendo un cuestionamiento. Cuestionar, que lo que está haciendo es una cosa negativa. Si te exige que lo acompañe 1 kilómetro, estás en 10-2, ya llené 1 kilómetro, ya es 10-2.
A veces entonces aprovecha todavía y la evangelizar, no anda de a 1 kilómetro, sino que 2 kilómetros. O sea, son actitudes muy positivas del Evangelio que nos hacen entender y nos hacen entrar en cuenta que tiene que ser mucho más de lo que se nos puede exigir por maldad, de aquello que se nos puede exigir, queridos amigos, a consecuencia del pecado. La bondad tiene que estar por encima porque es el único camino de conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, envía obreros a tu pueblo. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por nuestra Iglesia, para que anuncie el Evangelio con espíritu de generosidad y de fraternidad ante las realidades del mundo que vivimos hoy, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los que viven bajo la pobreza, para que encuentren alternativas de un bienestar social y económico, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por todos nosotros, para que tengamos mayor actitud reconciliadora y de paz con los demás, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz,
Con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu paz, tu voz, que cala mi corazón, tu amor, que va más allá de toda razón.
Dios en mí, en silencio me habla de ti. Tu amor que va más allá de toda razón. Todo lo haces nuevo aquí en mí. Cuando te digo aquí estoy, tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual, porque mi amor te transformará. Tu paz, tu voz que cala mi corazón. Oración final. Que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque será